capítulo 9 de Isaías. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Recuerden que la Torá en sí, la escritura en general, Yahweh no la separa en capítulos. Fueron los hombres los que la separaron en capítulos y versos para poder facilitar el estudio de la misma. Ahora, yo no dudo que Yahweh haya tenido que ver en eso también y haya metido ahí sus mensajes a través de eso, pero originalmente la profecía era seguida. Entonces, lo que hemos leído hoy no tiene separación, todo va seguido. Y recuerden que en el 7 vimos el nacimiento de Mashiach, Immanuel, a través de una virgen. Leímos el 8 que hace alusión a la destrucción que vino en el año 70 después de Mashiach y en la semana 70 al final de los tiempos. Y ahora viene el 9 que tiene que ver con la manifestación del último. Entonces en el 7 el nacimiento del primero, aunque como mencioné se puede ver de una manera literal y otra espiritual con lo que dice Apocalipsis 12. Pero en general cuando lo vamos a ver de manera literal o de una sola interpretación, el 7 es el nacimiento de Mashiach. El 9 es el nacimiento del último. Y dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez, como dando a entender la primera manifestación, a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Zebulón es lugar exaltado, Neftalí, mi lucha. El lugar exaltado en lo que respecta a Israel y Jerusalén. Y él vino a dar la verdad y lo que hicieron fue luchar contra él y matarlo. Entonces dice, tal como la aflicción, obviamente ahí también está hablando de guerra o aflicción que vino a esa tierra en el pasado de manera literal, en el tiempo de Yeshayahu. Ya había pasado para el tiempo de Yeshayahu. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Oigan, pues al fin, llenará de estima. Recuerdan que Yahushua trajo el favor y la verdad, el último trae la estima y el nombre. Pues al fin llenará de estima el camino del mar. Yahushua vino a Israel y dijo, yo soy el camino. Después manda a Paulus a predicar a las naciones, porque representa al último, que va por las naciones que son representadas por el mar, o sea, el camino del mar. Y es por eso que, como siempre digo, lo que uno cumple literal, el otro espiritual. El camino del mar es el último yendo por las naciones a predicar de Mashiach. Esa es la interpretación espiritual, pero la literal, recuerden que Yahushua literalmente caminó sobre el mar. Yahushua hizo camino en el mar. Igual Moshe, cuando abrió el mar. Entonces, pues al fin llenará de estima el camino del mar, de aquel lado del Jardín, en Galil de los gentiles. Este es un verso muy particular, porque igual que como hablé en el 7, de que lo que se dice ahí de la Virgen se puede conectar con el primero, porque Miriam era virgen cuando lo dio a luz, literalmente, pero también con el último, porque la congregación es una virgen y le da a luz espiritualmente a través de su muerte y resurrección. Y empieza ¿verdad? Cuando se dan los dolores de parto, porque el fin de los tiempos sería como dolores de parto. Igual aquí, porque ¿dónde vivía Yahushua? En Galil, ¿verdad? Por eso está mencionando la primera vez a la tierra de Zebulón y a Neftalí, haciendo alusión a donde vivía Mashiach, por ende a la primera manifestación, la primera vez. Vean que dice, pues al fin llenará de estima el camino del mar. ¿En cuál fue el mar que caminó Mashiach? Exacto, ¿verdad? Galil. Entonces, pues al fin llenará de estima el camino del mar, de aquel lado del Jardín. Eso también es particular, porque en lo literal, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, tuvo que pasar el Jardín. Se multiplicaron y eventualmente Yahushua vivió en Galil. ¿Estamos? Y decían, pero que nunca salió nada bueno de Galilea, vayan y estudien. Ningún profeta ha salido de ahí, habían salido 6, o sea, de los más importantes, por ignorantes y por odio hacia los galileos, porque los veían como de fijo también, pero es que tenían tanto odio por Galilea, porque Galil era un pueblo donde había mucha ignorancia, mucha falta de estudio. Hasta se dice que no pronunciaban bien algunas palabras hebreas, entonces los hebreos los veían como, exacto, lo vil del mundo. Pues al fin llenará de estima el camino del mar, de aquel lado del Jardín, en Galil de los Goyim. Entonces, como dije, Yahushua vivía en Galil, entonces está hablando de Mashiach en ese aspecto de la tierra, pero vean que dice Galil de los gentiles, pero Galil era de Israel, no de los gentiles. También Galil significa circuito, entonces como el rodear las naciones, los gentiles. Pero, ¿se acuerdan como siempre digo? Algo que es muy común, digamos, voy a hacerlo diferente aquí, porque estamos en Argentina. Como cuando alguien dice, por ejemplo, Jordan es el Maradona del básquetbol. ¿Sí me explico? Él no es Maradona, ni juega fútbol, pero se entiende que es el mejor en ese deporte. ¿Sí me explico? ¿Ah? El GOAT, sí, la cabra, el Baphomet. ¿Verdad? Por si algo, no sé si saben, pero GOAT significa cabra. La forma en que lo usan es porque
son las siglas de Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos. Entonces, al decir Galilea de los gentiles es como decir una tierra como Galilea, lo que Galilea era para los israelitas, pero ahora para los gentiles. Un Galilea que estará entre las naciones, o sea, el lugar donde viviría el último, que no sería en Israel, sino entre los gentiles. Al otro lado del Jardín, como decir, al otro lado del mar, al otro lado del océano. ¿Está claro? Exacto. Porque también lo dice en otras partes de la escritura, que lo recogería de los extremos. Pues al fin llenará de estima el camino del mar, de aquel lado del Jardín, en Galil de los gentiles. O sea, de aquel lado del que desciende a cumplir el circuito entre las naciones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Viene como ladrón en la noche. El sol de justicia, a los que les amanece, porque a los que no les amaneció, ni cuenta se van a dar. Es como ser ciego, amanece, sigue ciego. Y como siempre digo, porque le dice sí al ego, ¿verdad? Le dice sí al ego, ciego. La persona que le dice sí al ego permanece ciego por el ego que tiene, no logra ver la verdad. Eso fueron los fariseos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como siempre, dos, primero y último. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Primero, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Bendito Yahweh. Recuerden que Mashiach se reacomoda y tenemos Yismach, que significa Él se alegrará. Qué bendición como uno puede, digamos, uno puede estar solo y reírse solo de algún chiste que se cuente a sí mismo. Ahorita yo tengo un dolor en la muñeca. Le decía al hermano un chiste que me decía mi papá. Una niña que era tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que le decía al papá, papá, ¿puedo jugar con mis muñecas? Y dice, sí, claro, mi hija. Y decía, pobre, no tenía nada. Exacto. Entonces, tengo una muñeca mala atrás de eso. Eso, con ojo así. Entonces, uno puede, y no sé si les ha pasado, a mí me pasa mucho. A mí me gusta mucho la comedia. Cuando estoy solo, a veces veo comedia. Y cuando uno está viendo comedia, puede ser un chiste muy bueno que uno se ríe poco porque está solo. Es como, qué bueno, qué bueno. Pero si está con otra gente, es como que se vuelve más fuerte el chiste y la risa. Y como hemos visto, ¿verdad? Aquí, bendito Yahweh, cuando estamos de un buen grupo, se hacen buenos chistes, buenas risas, carcajadas. Bendito Yahweh. Y aquí vemos que dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Entre más gente, más alegría se va a sentir. Como les decía ayer, la experiencia que tuvimos la he tenido quizá con uno, con dos, pero con 6 hizo que se aumentara la alegría, que fuera mucho más hermoso el momento. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Vuelvo y repito, como siempre, ¿verdad? ¿Cuánta gente critica nuestro ministerio, nuestra congregación por el hecho de que nos gozamos en el Padre, en la Escritura, en estar juntos? Pero la gente, qué bárbaro, porque esperan que sea una amargazón, pura amargura, ¿verdad? Entonces, por eso Yahweh pone el madero de Mashiach para pasar de amargura a dulzura, dulce leche. Entonces, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, o sea, en la cosecha, como se gozan cuando reparten despojos. Entonces, vean cómo está haciendo alusión a la cosecha del fin de los tiempos. Porque tú quebraste su pesado yugo. Recuerden que Yahushua dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Fue Mashiach, Yahweh, a través de Mashiach, Yahushua, que quebró ese yugo que llevábamos, que era la ley que nos condenaba. Exacto, está claro. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, como si fuera la carga. Y qué curioso, Yahushua llevando el madero sobre el hombro para ir a morir. Y no sé si recuerdan que cuando él iba de camino llegó un momento donde ya no podía, llamaron a otro para que la cargara hasta el final. O sea, el sacrificio que cumpliría todo se separó en 2 personas. Yahushua lo empezó, el otro lo terminó, ese camino hacia el madero. ¿Sí está claro? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, ¿verdad? El acusador, Lucifer, Heilel, el cetro, porque él tenía autoridad para condenar con la ley, como un fiscal. Dice como en el día de Midian. Hay varias conexiones que se pueden hacer aquí con Midian. Una de ellas, la guerra que mencionaban ahora de Gedeón. Y recuerden que Gedeón se conecta con el último, los 300 que pelean con él, con los 144,000. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Midian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque todo calzado, o sea, toda doctrina, todo evangelio
que lleva al guerrero, porque estamos en una guerra espiritual, tanto nosotros como los que dicen creer en otros ministerios, que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Bendito Yahweh. Porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado. Verso 6 rápidamente. Kiyelet, porque niño, yulad lanu, porque niño engendrado es para nosotros. Ben nitan lanu, hijo nos es dado a nosotros. Entonces vean que, una vez más, dos, porque viene de segundo. Y vean que esta vez no menciona de una virgen. Simplemente nace un niño, nace un hijo. Yelet, lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? La suma de padre y madre, Yelet. 3 y 41, 44, valor numérico de Yelet. Curiosamente, Yelet o 44 es el mismo valor numérico de Dam, que es sangre, da su sangre. Y no solo eso, cuando le agregamos a Mashiach al lado, que sería el primero, la Aleph, tenemos el nombre Adam, porque viene como el Ben Adam. Después dice hijo, Ben. Entonces, hijo nos ha sido dado a nosotros. Y después dice el principado al Shikmo. ¿Se acuerdan el nombre de la tierra? Shechem era tierra de Yosef. Shechem significa hombro. Aquí está diciendo el principado sobre su Shechem, conectado con Yosef, por supuesto. Y por ende, cada vez que aparece Shechem, entendemos que se refiere al principado. Y el principado sobre su hombro, Vayikra Shemo Pelé. Recuerden que Pelé, voy a decir Pele para que no suene tan... Significa maravilloso, asombroso, sorprendente. Es curioso que se llamara así y fuera lo que llegó a ser. Claro. Entonces, y su nombre será, como dice aquí, me voy a ir al español para evitar conflicto. Decía, ¿qué se me hizo? Aquí está. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Eso es lo que sería Pele. ¿Se acuerdan cuando en Ruth estaba Boaz, que se convirtió en el antepasado de David, y estaba el Peloní Almoní, el fulano de tal? Peloní viene de Pele, era el admirable. Representa en una de las interpretaciones a Mashiach, cuyo nombre permanece oculto para los muchos o para el mundo cuando viene el último ligeramente, rápidamente, como Boaz. Entonces el Peloní Almoní, en este caso en Ruth, representa el otro pilar que es llamado Yaquín. Exacto. Entonces, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, poderoso fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es poderoso por muchas razones, claramente. Por un lado, hay quienes dicen, hay quienes unen aquí dos de estos títulos. Si lo vemos como 5 títulos: admirable, consejero, poderoso fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? La revelación que trae la letra Hei, valor 5, consejero, obviamente a través de la Ruach, que la Ruach nos da consejo, el último recibe la Ruach para aconsejar, admirable, ¿verdad? Bendito Yahweh por lo que Yahweh hace a través de él o en él. Poderoso fuerte, porque todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Padre eterno, eso es clave. ¿Por qué? Porque Yahushua vino como el Hijo para hacernos hermanos. Y dice, el Padre da testimonio de mí. Por eso el último tiene que venir como testigo para dar testimonio de Mashiach y convertirse en el Padre espiritual de los 144,000. Por eso los 144,000 lo llamarán Padre eterno. Príncipe de paz, porque se convierte en el Rey al manifestar la paz mundial. Cosa que Yahushua dijo, yo no vine a traer paz. O sea, Yahushua estaba diciendo, yo no soy el de Isaías 9, soy el de Isaías 7. Quedó claro eso, como al menos estos dos últimos títulos, Padre eterno, se conecta con el último por ser el que reúne a los 144,000 y por ende Padre de ellos espiritualmente, por ende eterno, porque lo espiritual es eterno, lo material es temporal. Y como sabemos, es muy posible que el último haya sido Adán originalmente, que vino como David y después como el último. Y Adán sería el padre físico y ahora el padre espiritual al manifestarse en el fin. De ser así, claro está. En todo caso, sin tomar a Adán en cuenta, el último viene como padre espiritual de los 144,000. Pero qué curioso lo que mencioné ahora con respecto al 44, que es el valor numérico de Yelet. Yelet nos es nacido. Y eso es como la sangre, que si le agregamos al primero, que es Yahushua, tenemos Adán. Príncipe de paz. Yahushua no vino a traer paz, él mismo lo dijo. Y Yahushua vino como sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El último viene como príncipe, el zar, también el nagid. Aquí en el 6 la palabra que utiliza es, vamos a ver, ok, aquí es el 5 en este caso. Zar Shalom.
Sar Shalom, príncipe de paz. Sar es el término que se usa en Daniel para referirse a Micael, confirmando, entre otras cosas, que, como dice Daniel 12:1, se levantará el zar que está de parte de los hijos de tu pueblo, Micael. Zar Gadol, aparece ahí, el gran príncipe. Aquí dice príncipe de paz, porque manifestará la paz. Recuerden que también Yahweh dice en Jeremías, cuando se manifieste un profeta que profetice paz y esta paz se cumpla, ese es el profeta que Yahweh envió, refiriéndose al zar Shalom. ¿Está claro? En hebreo, aquí los títulos que está diciendo, como dije, es Pele, admirable, Yoetz, consejero, El Gibor, poderoso fuerte, poderoso valiente. ¿Recuerdan? Bueno, de hecho también ayer lo leímos, bendito Yahweh, que Yahweh viene como poderoso gigante, en realidad es como poderoso Gibor, El Gibor, Aviad, que es Padre eterno, pero también se puede ver como mi Padre es testigo, Aviad, está claro, confirmando que es el Padre viniendo como testigo. Y después Sar Shalom, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, que es lo que dice Daniel 2, que cuando se está gobernando la bestia en el mundo, Yahweh manda una piedra que es cortada sin mano humana y cae y pega la estatua en los pies, la cual cae, y esa piedra que cayó del cielo se convierte en un monte que llena toda la tierra y que permanece para siempre, o sea, el reino de Yahweh, que va a permanecer por siempre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, va a ser mundial y va a ser por siempre. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Como hablando de tiempo y espacio. Lo dilatado, tiempo, no tendrá límite, espacio. Yahweh va a llenar toda la tierra con el conocimiento. Por eso dice, la tierra será cubierta por el conocimiento de Yahweh como el agua cubre el mar. Entonces, lo dilatado de su imperio, también curioso que diga imperio, porque el imperio es una mezcla de reino y sacerdocio. Cuando el primero se haga uno con el último, va a ser un imperio. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Daniel 2, como dije. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Disponiéndolo y confirmándolo, porque el último viene a confirmar el pacto que hizo Yahushua, el nuevo pacto. Y en justicia desde ahora y para siempre, desde que se manifieste y por la eternidad. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Y la escritura dice que Yahweh es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Ese es el celo, por ende el nombre es el que se encarga de que todo esto se cumpla. Ese celo que nos hace, a lo que hemos hablado muchas veces, querer como meterle por las orejas la doctrina a la gente, la sana doctrina, venga, para... Entonces es algo que uno quiere por amor, pero en el celo que uno tiene por Yahweh le molesta ver las imágenes, las quiere destruir, le molesta que lo rechacen, que se burlen de él, etc. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Ahora bien, es el verso para ver eso de la palabra que mencionó el hermano. Aquí se aparece. Entonces, en este verso dice Lemarbei. Recuerdan que hay una letra mem que, o sea, voy a mostrarlo aquí rápidamente. Marbei significa abundancia, incrementar. Entonces está refiriendo a donde dice lo dilatado. Lo dilatado de su reino, Hamizra. Aquí ven arriba, esta es la mem que se usa cuando está al inicio o en medio de la palabra. Esta es la mem final. Cuando aparece al final de una palabra, se hace así. ¿Está claro? Entonces hay dos mem. Y eso es para interpretar también que habrían dos ungidos. El ungido descendiente de Yahudá, que vendría en el medio de la historia, y el ungido descendiente de Yosef, el ungido que viene al fin de la historia. Por eso la mem ahí está cerrada, porque es cuando ya se cierra la historia, se cierra la profecía. ¿Sí está claro eso? Yahushua es la fuente de agua, por eso esta está abierta. Cuando viene el último, cumple ya todo para que la historia humana se cierre. Entonces esta es la mem que aparece al final, esta es la mem que aparece al principio o en medio. Yahushua vino en medio de la historia como Mashiach. Esta es la primera letra de Mashiach y por eso se escribe con esta porque es al principio. Y esta representa al último, el descendiente de Yosef, cuando se cumple todo. Pero vean qué curioso que en este verso, cuando dice lo dilatado, Lemarbei, escriben la mem final al principio de la palabra. ¿Sí está claro? De hecho, la lamet ahí es como si, digamos, como diciendo lo. Entonces, dilatado sería esta palabra, Marbei. Entonces ven que ponen la palabra
Marbey empezando con una mem final. Eso confirma que está hablando de la venida del último, lo dilatado del imperio del último. Y por eso la misma palabra empieza con la mem final, como dando a entender que en el fin de los tiempos, el inicio de su imperio será a través del último, como el último Mashiach, la última mem. ¿Sí quedó claro ese punto? Ok. Por si algo, Rabá es mucho, incrementar. Por eso la fuente de incremento, la fuente, lo que hace que todo crezca, Rabá. Y de ahí también viene Rab, maestro, o el que sabe mucho, que es de donde viene Rabí, la ayuda ahí. Verso 8. El soberano envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Yahweh envió una palabra a Jacob, el suplantador, y cayó en Israel, el que gobernará como el poderoso. Envía una palabra al último mientras está en el error, en la apostasía, pero se cumple cuando es transformado y se le da un nombre nuevo para cumplir la misión y gobernar como el poderoso, al vencer al hombre y al Elohim, con el que pelea. El soberano envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Shomrom, de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron. Vean eso que dice ladrillos. Recuerdan lo que habíamos visto de la torre de Babel, que no tenían piedras, entonces usaron ladrillo. Cuando se les viene abajo la doctrina, ellos quieren seguir y volver a construir en la falsedad. Y los moradores de Shomrom, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Yahweh levantará los enemigos de Retzin contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Recuerden que los primeros 3 años y medio es contra los que dicen creer, pueblo, Israel, y después vienen los 3 años y medio cuando es las naciones, su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Yahweh de los ejércitos. Y Yahweh cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro, ahí está el verso 15, que es aquí el verso 14. Zakein, el anciano, Zakein, de Zakán, barba. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. ¿Verdad? Cuando dice que cortará cabeza y cola, nos dice qué es lo que es cada uno. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo, ¿verdad? También por si algo, cabeza y cola, por ende se puede ver como el líder mundial y el falso profeta en el sentido negativo. El falso profeta siendo la cola, va detrás. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores. Y sus gobernados se pierden. Por tanto, el soberano tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, Por tanto, el soberano no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego. Recuerdan que aquí es la segunda vez que menciona, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es la segunda vez. Entonces, la primera vez que dijo, del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Eso se puede conectar con los sellos. Después dice al final del verso 17, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos, como los que confiesan el nombre falso. Todos esos líderes y falsos profetas son falsos y malignos. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Las trompetas. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará todos los impíos que queden después de las trompetas, cuando se da la cosecha en la séptima. Y se encenderá en lo espeso del bosque, todo el mundo donde están los hombres, y serán alzados como remolinos del humo, como remolinos de humo. Por la ira de Yahweh de los ejércitos se oscureció la tierra, porque cuando el último muere, representa el sol de justicia escondiéndose. Por la ira de Yahweh, o sea, cuando empieza el día de la ira, el milenio. Por la ira de Yahweh de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. Recuerden que es en las plagas postreras donde va a quemar el sol a los hombres, y va a caer granizo mezclado también con sangre y fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Los últimos 3 años y medio van a ser de lo peor que ha existido en esta realidad, en esta historia. Cada uno hurtará
a la mano derecha y tendrá hambre. Por más que roben, van a tener hambre. Recuerden que cuando una persona roba, en realidad se está robando a sí mismo, porque Yahweh establece cierta prosperidad para una persona, cierta, digamos, una cantidad de dinero para que esa persona gane ese dinero en X año. Se dice que es en Yom Kippur. Yahweh decide, ok, este hombre va a ganar este año, digamos, $50,000. Pero si ese hombre se roba ese año a alguien $30,000, el otro año le descuentan 30,000 de lo que sea que iba a ganar. ¿Sí me explico? Y después dice, pero qué raro, ¿por qué no estoy ganando lo mismo? Qué raro, ¿por qué me falta? Qué raro, ¿por qué escasea? Porque se robó a sí mismo. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. En lo literal, imagínense lo espantoso que digan, voy a tener que comer un poco de mí mismo porque no hay carne. Mientras que por otro lado, Yahushua es el brazo y nosotros comemos de Mashiach para poder tener vida. Ellos comerán del brazo que ellos piensan que les va a dar vida. Falso Mesías, pero van a permanecer con hambre. ¿Sí me explico? Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, ¿verdad? Es como está la mano. ¿Se acuerdan lo que dice la escritura? Que lo que haga tu mano derecha no se dé cuenta. La izquierda. Llegará el momento donde tendrán en la mano derecha, pero la mano izquierda va a hurtar. Y van a comer, pero no se van a saciar. Cada cual comerá la carne de su brazo. Menashe a Efraín, ¿verdad? Menashe era el hermano de Efraín. Era el primogénito, pero fue menor en la promesa. Menashe a Efraín y Efraín a Menashe. Y ambos contra Yahudá. Los muchos contra los Yahudim. Ambos contra Yahudá. Qué curioso que cuando Lot salió de Sodoma, salió con sus dos hijas. Lot como Yahudá, sus dos hijas como Efraín y Menashe. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Tercera vez, plagas postreras. Lo dijo 3 veces, notaron y vieron cómo cada vez se conectaba con los sellos, trompetas y ahora plagas postreras. Y ahí concluye el capítulo. Y todo esto lo dijo después de mencionar el hijo que es nacido, el Yelet, el Ben, en el fin de los tiempos.